Bueno, pues buenos días. Hoy estamos aquí en la finca del Encín, una de las 7 fincas experimentales que tiene el IMIDRA, que es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario de la Comunidad de Madrid. Dependemos de la Consejería de Medio Ambiente y hoy estamos aquí en esta finca, en estas jornadas que estamos haciendo en colaboración con el CIEMAT, en uno de los proyectos de investigación que hacemos en colaboración, como decía, con ellos. Dentro de los 77 proyectos que este instituto tiene ahora mismo en funcionamiento en las diferentes fincas y también en colaboración con empresas privadas, como todos esos proyectos, lo que trata al final es de buscar la optimización de la agricultura en la Comunidad de Madrid, en este caso con temas de cultivos leñosos, como estamos viendo con una máquina que estamos poniendo aquí a funcionar y estamos viendo cuál es su funcionamiento para después transferir toda esa información a nuestros agricultores, que al final es de lo que se trata, de que estas explotaciones agrarias en la Comunidad de Madrid tengan pues mejores recursos y sobre todo una optimización de los propios recursos de los que disponen. Así que simplemente daros la bienvenida y espero que estas jornadas sean muy fructíferas para todos, y aquí tenéis a este instituto para cualquier cosa que necesitéis. Buenos días, mi nombre es Pedro Vicente Mauria Blanque, soy el director del Departamento de Investigación Agroambiental de IMIDRA, y daros la bienvenida a la jornada que estamos celebrando de mecanización de cultivos agroenergéticos con CIEMAT. Muchas gracias a CIEMAT por realizar la demostración de maquinaria con la máquina BioValer, y a Luis Saúl Esteban en particular. Queríamos enseñaros sobre todo el objetivo de esta jornada. Queremos hacer y realizar la mecanización de estos cultivos agroenergéticos. Ese es nuestro objetivo. Queremos intentar que el proceso de cultivo sea sostenible y económicamente rentable para los agricultores. Si queréis, veniros a dar un paseo para enseñaros otros cultivos. Dentro de esta parcela tenemos 14 cultivos que se han cosechado. Tenemos 12 cultivos leñosos y 2 cultivos herbáceos. Este cultivo es el plátano de paseo, que estamos cultivándolo también como un cultivo de corta rotación. Esta parcela la empezamos a cultivar en el año 2013. Es un ensayo en el que queríamos realizar distinta fertilización, tanto de lodo compostado como lodo de secado térmico. Hay 3 parcelas, en una de ellas es un blanco que no se abonó, y en las otras 2 son los lodos que os he comentado. Este es el plátano de paseo. Plátano de paseo, por ejemplo, en todas estas parcelas, como empezaron en el año 2013, estuvieron 3 años creciendo el material que provino de un vivero, y a partir del 3er año empezamos ya a realizar una corta sucesiva cada 2 años, ¿no? Con que en el año 2016 hicimos corta, en el año 2018 hemos hecho corta y en el 2020 hemos hecho corta. ¿Cuál es uno de los principales problemas que podemos ver dentro de este proceso de mecanización? Que no sabemos cómo se va a desarrollar. Podemos enseñaros, si queréis, el corte que ha realizado la máquina, la BioValer. Como veis, en esta plantación o esta línea podéis ver los tocones, ¿no? Estos tocones de estos cultivos agroenergéticos, normalmente si los cortas se desarrollan al próximo año, ¿no? En el próximo primavera empiezan otra vez a brotar, y ese cultivo a los 2 años se tendría que cortar. Entonces, lo que queremos ver es cómo se van a desarrollar, sobre todo estos cultivos, después de hacer una mecanización con la máquina BioValer. Otra especie con la que trabajamos aquí es el chopo. Hemos introducido dentro de esta plantación 3 clones, ¿no? 3 clones en los que estamos también investigando cuál es la productividad de todas estas plantas forestales, sobre todo o especies o clones, y también uno de las especies con la que tenemos más interés en trabajar, y sobre todo yo creo a nivel de productividad es de las más interesantes, es el olmo. Como veis,
es un olmo. Aquí lo que hemos introducido son las variedades que son clones, los clones de árboles singulares de la Comunidad de Madrid, que nosotros hemos trabajado para conservarlos, y el material que podíamos introducir dentro de esta plantación lo hemos introducido. Si veis, que yo creo que es interesante para que lo vean las personas que están viendo la presentación, podéis ver que en medio, ahí, ya hemos hecho sobre todo un muestreo. Vente un momentito si quieres y podemos verlo. Normalmente nosotros lo que hacemos siempre es un corte con motosierra. Esta línea, que es la de en medio, porque hay 3 líneas de olmo, lo que hemos hecho es realizar el muestreo y medir el desarrollo de este olmo. Lo que hemos hecho ahora, sobre todo con esta jornada en colaboración con CIEMAT, es realizar la automatización de esta cosecha y de este cultivo, ¿no? Que es lo que queremos transferir a los agricultores y a los productores de cultivos energéticos. Cuando hemos hecho el cultivo de olmo, que es una de las especies que, como hemos dicho, más interesantes para cultivos energéticos, quería incidir en una de las enfermedades que ha hecho sobre todo desaparecer el ulmus minor, sobre todo en las plazas mayores de muchos pueblos españoles, que son las olmas, ¿no? Ahí tuvo una reproducción de la grafiosis en esos olmos ya centenarios, pero con el desarrollo de estos cultivos, que como mucho van a estar 3 o 2 años, como son de corta rotación, no hay posibilidad de que puedan aparecer esta enfermedad, y es un tema interesante para que se pueda desarrollar este cultivo, ¿no? Si queréis, vamos también a explicaros otro tema. Dentro de la mecanización, con la máquina que ha venido de CIEMAT, la BioValer, uno de los principales problemas para que se pueda mecanizar con esta máquina es sobre todo el que podamos introducir troncas o troncos de este diámetro, ¿no? Otro cultivo que podemos observar ahora es el Arundodonus o la caña común. Esta especie también se utiliza como cultivo energético. Los cultivos energéticos, como hemos comentado, son cultivos que, por ejemplo, es un cultivo permanente y herbáceo que se puede segar y cortar todos los años y vuelve a rebrotar. Es uno de los beneficios para los cultivos energéticos. Dentro de esta parcela hemos visto que existen 9 subparcelas con clones diferentes. Entonces, lo que estamos haciendo sobre todo es medir con la mecanización de esta máquina, que es la BioValer. Es uno de los cultivos que puede ser interesante para realizar su aprovechamiento como biomasa. Buenos días a todos, os doy la bienvenida a esta demostración de maquinaria para la recolección de biomasa en cultivos de tipo leñoso. Es una demostración que hacemos en conjunción IMIDRA y CIEMAT en las instalaciones del ENCIN en Alcalá de Henares, donde está la sede de IMIDRA y donde tienen este tipo de cultivos. Nosotros trabajamos desde CIEMAT en unos tipos de logística de biomasa que incluyen la recolección con maquinaria específica, como se puede ver aquí, que sirve para cortar y empacar la biomasa en una misma operación. Este tipo de maquinaria, como van a poder ver en los vídeos que vamos a poner, pues consta de un tractor de 200 caballos que acciona un apero que tenéis aquí a la derecha, que es la BioValer WB55,
una máquina de producción Anderson, Canadá, y esta máquina lo que hace es cortar la vegetación leñosa, que en algunos casos puede llegar hasta 10 centímetros de diámetro, y meterla en un sistema de empacado de la biomasa. Como vamos a ver en los próximos momentos, el tractor tiene una serie de accionamientos que hacen que la máquina pueda trabajar a la vez con el sistema de corte y el sistema de empacado, y le requiere esta potencia de aproximadamente 200 caballos. El tractor es importante que sea un tractor con transmisión continua, lo cual le permite trabajar casi a velocidad cero con la máquina a plena potencia de trabajo. Entonces podemos pasar a ver en detalle cómo es el tractor. El tractor, lo primero que se requiere es un empujador, que es una cuchilla, como ven, delantera, que tumba la vegetación de forma que pase por debajo del tractor, y la máquina desbrozadora, empacadora, lo que hace es cortar, lleva una serie de cuchillas en un rotor delantero, cortar la vegetación y pasarla a una parte trasera, que es donde se realiza la maniobra de empacado propiamente dicha. El resultado de la operación es, como se puede ver, pacas de unos 400 kilos. El tamaño de la paca se puede variar dependiendo de la presión que demos a la cámara de empacado, y son unas pacas que por su forma de elaboración no tienen mucha rotura de fibras y de madera, por lo tanto permiten una buena aireación de la biomasa y por tanto un secado que nos garantice que no haya demasiada fermentación, problemas de degradación, que es una cosa que penaliza mucho la biomasa de cara a su aprovechamiento final. Voy a comentar una cosa muy importante, y es que tanto el tractor como la máquina, el apero empacador, es necesario que la rueda sea de tipo forestal, es decir, en los ambientes que trabajamos normalmente puede ser un cultivo como este, pero también pueden ser ambientes en los que hay mucho riesgo de pinchazo, ¿no? Por lo tanto, como veis en el suelo se quedan tocones que algunas veces están afilados, y eso provoca muchísimos pinchazos, de forma que el trabajo no es operativo. La rueda forestal te permite evitar este tipo de problemas. También es importante, de cara a la protección del tractor, que tenga un carrozado inferior para evitar averías en las partes inferiores del tractor. Y también unas protecciones, como veis, las barras que lleva el tractor son para evitar que la vegetación alta, como vais a ver en las cañas hay vegetación muy alta habitualmente, y en el monte también, que puede dañar tanto la cabina como los instrumentos, luces y otro tipo de elementos que lleva el tractor. Posteriormente, otra cosa importante en este tipo de maquinaria es la conexión que tenemos con la máquina hidráulica, de forma que podamos trabajar en altura. En concreto, esta máquina nos permite elevar desde el suelo a unos 50 centímetros para poder sortear cualquier tipo de piedra, de tocón o de dificultad que haya en el suelo, ¿no? Una máquina agrícola normalmente no tendrá esa posibilidad de elevación, siempre trabajará a una altura fija. También tiene, como veis, en la pértiga de la máquina, que es donde se une la máquina con el tractor, es una pértiga que puede variarse en ángulo, de forma que la máquina pueda trabajar en distintas orientaciones, ¿no? Y finalmente os voy a contar un poco cómo es la muela donde se corta la biomasa, que es esta que veis aquí, que es un rotor que tiene un sistema de cuchillas fijas, como veis, y ese rotor gira a unas aproximadamente 2000 revoluciones por minuto. Esto permite que la vegetación, incluso aunque sea gorda, hasta 10 centímetros en la base y tenga cierta dureza, como el olmo es una especie bastante dura, lo pueda cortar sin dificultad. Posteriormente, de este sistema pasa por una zona de embocadura a la parte trasera, que podéis ver aquí, donde se realiza el empacado. La biomasa pasaría por la muela cortadora que hemos visto, entraría aquí detrás, y con este sistema de rodillos que está continuamente girando, lleva un giro en este sentido. Como veis, me pongo en el otro lado, es un giro de esta manera, que lo que hace es que la paca se vaya formando
engordando, y cuando tiene una suficiente cantidad de biomasa ejerce una presión contra la cámara, y esta presión es la que hace que se detecte que la paca está formada. Una vez que la paca está formada, salta un chivato en el tractor, y el maquinista lo que hace es comprobar que se está encordando, que se está metiendo el hilo. Veis aquí los hilos con las agujas, los hilos entran solos, van rodeando la paca, y cuando ha terminado de atar se cortan y ya se puede elevar esta puerta que veis abierta ahora. Esta puerta se eleva y la paca cae por su propio pie al suelo, como podréis ver en los vídeos de trabajo que hemos realizado. El equipo BioValer W55 no lleva ningún sistema de medición incorporado. Por sistema de medición quiero decir medición de humedad de la paca, medición del peso de la paca. Nosotros lo que hemos hecho es, desde CIEMAT, hacer una incorporación de una serie de sensores para poder evaluar el peso de la paca una vez que está formada, y también para medir la humedad de dichas pacas. Además, hemos incorporado también unos sensores de medición de la humedad y de temperatura ambiental, y un GPS para el seguimiento de las labores del equipo. En concreto, la medición del peso de la paca lo hacemos con sensores de presión sobre los latiguillos del aceite hidráulico que sirve para la elevación de la máquina cuando está formada la paca. Para medir las humedades de las pacas hemos incorporado un sistema de medición por microondas que consta de emisor y receptor. Este sería el emisor, y en el lado contrario de la cámara de embalado tenemos el receptor. Los microondas lo que hacen es meter un haz de microondas que varía con la humedad de la paca. Esto nos permite hacer un calibrado y llevar este dato al ordenador, donde ya tenemos esa calibración, y por lo tanto podemos dar un valor de la paca en el momento de su formación y antes de ser expulsada de la cámara. El sistema de adquisición de datos de humedad, de pesos, variables ambientales, lo tenemos centralizado en un ordenador que os voy a mostrar en el tractor. En este monitor está conectado a un sistema de adquisición de datos donde recibimos todas las variables que os he comentado, y lo que haríamos aquí es iniciar una ruta, por ejemplo, poner un nombre, el nombre del operario y las observaciones que el operario quiera poner sobre la ruta. Vamos a iniciar, y como veis ya tenemos una pantalla donde tenemos la posición del tractor, las coordenadas GPS, tenemos la altitud, 605 metros, y tenemos una serie de información de la ruta que ahora está a 0 porque no hemos empezado todavía. Las variables que tenemos ambientales son la temperatura, la humedad, que están situadas en la BioValer, y un inclinómetro que nos da la inclinación longitudinal y la inclinación lateral de la máquina. Cuando nosotros empezamos a trabajar, la máquina empieza a registrar posiciones, y cuando tenemos una paca hecha, podemos registrar esa paca justo cuando se está elaborando la paca, y su peso. Daríamos paca, meteríamos el peso con paca, el peso de la máquina sin paca, o sea en vacío, y después el sistema nos hace una resta para sacar el peso de la paca. Cuando está la paca hecha y ya hemos registrado los valores, damos a cerrar, y ya registramos el peso de la paca. Esa es un poquito la metodología de trabajo que nos permite registrar los pesos de las pacas, y luego en nuestro sistema de control nos aparece dónde está localizada la paca y su peso, además de las variables ambientales que he mencionado antes y la humedad de la paca. Los datos registrados los podemos recibir en el momento en el ordenador de nuestro despacho, gracias a una tarjeta de datos GSM con la que conectamos y extraemos los datos que hay grabados en cada ruta. Esto lo podemos hacer también extrayéndolos directamente del ordenador de a bordo. Por otro lado, también el tractor registra los datos y variables de consumo de combustible, de la ruta que hace el tractor, de una serie de variables ya propias del tractor, ¿no? En total, con los datos de BioValer, de máquina, de pacas, y con los datos de consumos de variables del tractor,
tenemos todo el conjunto de datos necesarios, que además los podemos ver directamente online en nuestro despacho, sobre lo que está haciendo, la labor que está haciendo la maquinaria en cada momento y las producciones que tenemos en cada momento. No es necesario hacer una evaluación pormenorizada a posteriori de los datos que tenemos en la finca.